Bueno, ya hicimos un poco de research, empezamos a investigar pósters, buenas soluciones, soluciones no tan buenas, armamos estos boards de ideas que nos van a alimentar nuestro proyecto, así que empecemos con el nuestro. Vamos entonces a trabajar sobre Whiplash. Y Whiplash, para quienes no la vieron, les tengo aquí un pequeño argumento donde vamos a sacar entonces el concepto del diseño. Este es el argumento de Whiplash, con la ayuda de Wikipedia. Igual es recomendadísimo, por favor vean la película. Y lo que quiero aquí es sintetizar, este párrafo sintetiza un poco la película y lo voy a utilizar para destacar las cosas importantes. Entonces, Andrew Neiman es un joven y prometedor baterista de jazz. Lo que quiero que veamos es de este párrafo que sintetiza un poco la película, que son las cosas más destacadas que nos van a servir para encontrar el espíritu de nuestro póster. Aquí, joven y prometedor baterista, obviamente, es importante, de jazz, estamos hablando de música, específicamente de jazz, que se matricula en el Conservatorio de Música Schaeffer, considerado el mejor del país. Allí se encuentra con una competencia feroz. La competencia feroz me parece que es una cosa importantísima de la película y que si estamos intentando sintetizar, esto habla mucho de la película. Donde sus sueños de grandeza son asesorados por Terence Fletcher, un perfeccionista y abusivo director de orquesta. Esto es fundamental. Perfeccionista y abusivo director de orquesta. Que no se detiene ante nada para obtener el máximo potencial de un joven estudiante. Que no se detiene ante nada. Entonces, aquí lo que quiero es que empecemos a encontrar cuáles son las cosas fundamentales. Vamos a encontrar el espíritu de esta película para intentar transmitirlo y comunicarlo desde el póster. Entonces, aquí sacamos como joven y prometedor baterista, competencia feroz, perfeccionista y abusivo director de orquesta, no se detiene ante nada. Esto me resume mucho del espíritu de la película. Así que lo que quiero hacer ahora es que encontremos un tagline más corto. Sacamos un pequeño párrafo de lo que es una gran película, pero quiero que encontremos como ese concepto mínimo, una pequeña frase que nos pueda resumir esto. Pensando alrededor de esta película, creo que mucho del espíritu es sobre empujar muchísimo la capacidad humana, como de llevar al límite. Entonces vamos a empezar a anotar un poco esas ideas. Vamos con esto. Voy a bajar esto por aquí para tenerlo siempre a la mano. Y entonces llevar al límite me parece un concepto muy importante en esta película. Llevar al límite. Ustedes en su proyecto, si quieren hacer esta misma película, si quieren tomar cualquier otra película, quiero que hagan este mismo proceso, como que intentamos encontrar cuáles son las cosas fundamentales y a partir de ahí empezar a ramificar ideas que nos van a disparar como conceptos gráficos. También, por ejemplo, hablando del límite, en la película se trabaja mucho el concepto de presión. También está el abuso, claramente. Explotación. Es como que esta idea del límite está muy relacionada con esta área. Hay algunas palabras también que podemos empezar a anotar por aquí que nos dan esta nube, este brainstorming del espíritu de la película. Por ejemplo, podemos pensar en características como soledad, como egoísmo. Entonces quiero que lancen así, empiecen a lanzar palabras, busquen sinónimos y intenten encontrar una pequeña frase que sintetice mucho de lo que queremos lograr. A mí me gusta mucho esta idea de llevar al límite con todo este contexto, claro, con contexto de presión, de abuso, de explotación. Entonces yo creo que me voy a quedar con esta frase que es llevar al límite. Y ahora que ya tenemos una idea general, esto es lo que queremos transmitir. De esta película bajamos algunos momentos como cosas importantes,
Desde aquí intentamos armar una pequeña frase que nos va a resumir con algo de contexto. Esto es un proceso súper libre, pero que les ayuda a bajar como ideas. Esto lo pueden hacer con recortes, lo pueden hacer digital, lo pueden hacer en papel. A mí me gusta hacerlo en papel porque es muy rápido transmitir las ideas sin pensarlas demasiado, porque en este punto no estamos juzgando nada. Estamos lanzando ideas y empezar a elegir lo que más nos puede servir hacia el futuro. Entonces nos encontramos con llevar al límite, va a ser un poco el concepto y lo que queremos transmitir, claro, con la connotación de presión, de abuso, de explotación y demás. Entonces, lo que podemos hacer ahora es empezar a hacer un poco más tangible esto. Entonces, ¿qué elementos que podemos llevar al mundo gráfico nos pueden servir de esto de llevar al límite? Hay conceptos propios de la película, muy de alguna forma abstractos, que quiero anotar por acá. Por ejemplo, en esta película es fundamental la música, fundamental. Y es algo que no quiero que olvidemos detrás de esto, porque esto nos da mucho contexto de lo que queremos lograr. No solo música, el ritmo es fundamental. El ritmo en la película, cómo está cortada, la atmósfera que generan, los diferentes cortes de escena, cómo está acompañando siempre la música, es fundamental el ritmo. También hay movimiento, tiene unos movimientos de cámara increíbles que podemos anotar. Luego empezaremos a ver qué es lo más importante. Aquí por este lado del argumento, yo creo que me va a pegar un poco más con el ritmo, voy a marcarlo aquí para que no se me olvide. Y así que podemos empezar a seguir sacando esta nube de ideas, solo intenten concentrarse un poco y elegir lo que es más importante. Dejen que fluya y luego vamos a elegir lo fundamental. Por este lado tenemos estas ideas un poco abstractas, música, ritmo, movimiento. Y ahora quiero que anotemos cosas más tangibles. ¿Qué elementos de la película son fundamentales que nos ayuden a contar esta historia? Porque sean cosas tangibles. Tenemos al protagonista, que es el joven músico. Entonces voy a escribir por aquí, joven músico. Tenemos la batería, fundamental, es algo tangible. Podemos empezar a sacar diferentes elementos. Por ejemplo, de la batería tenemos el bombo, tenemos los toms, tenemos la caja. ¿Qué más tiene la batería? Tenemos los platillos, tenemos las baquetas. ¿Qué más elementos tangibles podemos sacar de esto que sean fundamentales? Tenemos, por ejemplo, las manos del músico. O sea, hablamos de él en general, pero hay como cosas fundamentales que nos ayudan a encontrar esos objetos tangibles. Tenemos al profesor, por supuesto, lo voy a anotar por aquí, profesor. Entonces ya tenemos una buena lista de elementos tangibles con los que podamos empezar a transmitir cosas. Hay cosas un poco como momentos de la película que tienen mucho significado, que también podemos empezar a anotar. Hay pósters, como vimos, que aprovechan un momento de la película y lo convierten como en el emblema. Entonces, recuerdo mucho la silla que le lanza el profesor, poner aquí una silla voladora, el colchón que él lleva como ese sótano para dormir y practicar. Entonces ya tenemos un par de palabras, de objetos, de cosas que queremos transmitir, y con esto ya vamos a empezar a bocetar. Entonces empecemos a pensar visualmente, a bocetar algunos de estos elementos y cómo podemos empezar a contar con estos elementos que será nuestro objetivo. Inicialmente parte del concepto de este ejercicio es llegar a la síntesis, así que me voy a quedar aquí con síntesis. No quiero olvidarlo. Y es que la síntesis en general, hablando de diseño, nos va a servir muchísimo trabajar sobre síntesis. Cómo podemos llegar a lo fundamental de un concepto, a lo fundamental de una gráfica. Entonces, parte del concepto general de esto que vamos a lograr es llegar a la síntesis. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. No quiero trabajar con fotografía, por ejemplo, porque una solución muy común
en casos de póster es trabajar con los actores, trabajar con fotografía, pero quiero llegar a elementos como más sutiles de toda esta historia. Entonces voy a dejar a un lado el músico por ahora, voy a pensar un poco en la batería. Pensemos entonces en una batería con su bombo, con algunos tonos por aquí. No se preocupen si no saben dibujar. Recuerden que para diseñar no hay que saber dibujar. Si ven, esto es súper rápido, estoy intentando pensar cómo es una batería. Y parte del research es tener un poco de referencias, así que esto mismo lo pueden hacer con recortes. Voy a hacer un platillo por acá y otro platillo por acá. Entonces ya voy entendiendo más o menos cómo son los elementos que constituyen una batería. Esto es súper rápido, súper visual. Pero estaba pensando un poco en esta idea de la silla voladora, como en esta silla plegada que le lanza el profesor. ¿Qué tal que nuestro póster, pensándolo un poco en este formato, nos concentráramos en la batería y le lanzáramos una silla voladora? Esta es como la silla plegada que le lanza el profesor. Esta es más o menos una idea estructurada. Y que tal vez, pensando en que esto es como solo un detalle de la película, no nos ayuda a contar del todo y que no cumple la función de ser como un póster promocional. Pero es una linda idea que podemos dejar por ahí. ¿Qué otro elemento por aquí? También circunstancial, me gusta la idea del colchón. Cuando él se va a ese sótano a solo batería y colchón, siento que resumía un poco ese espíritu de soledad y depresión en el que estaba. ¿Qué tal? Voy a pensar por acá como en un colchón. Ya veremos exactamente qué es lo que nos sirve, pero por ahora solo estamos pensando visualmente muy rápido. Se me ocurre como que esta es una composición supremamente horizontal, que si quisiera con esto hacer algo más vertical, que es el formato normal de los pósters, tendría que empezar a decidir si hago un corte y muestro un poco un plano dividido de batería, colchón. Esto también cuenta un poco esa historia de soledad que teníamos por acá, cuando él está simplemente trabajando y durmiendo. Entonces ahí tenemos una idea por acá, tenemos otra idea por acá. Pero ¿qué más elementos nos pueden servir? A mí también me gusta algo que conecta un poco el trabajo que él hacía y con todo el esfuerzo que él hacía con su batería. Porque si queremos llegar a la síntesis tenemos que empezar a pensar aún más en el detalle. Tal vez una batería completa con todos los detalles que puede tener no sea lo que queremos. Pero aquí tenemos las baquetas, ¿no? Y las baquetas es algo que conecta la batería con el personaje, que me parece que dice muchísimo de la historia. Entonces estoy pensando que tal vez un detalle, pensemos en que tenemos, por ejemplo, el bombo por acá. Aquí tenemos por aquí el soporte, no sé, de otro de los instrumentos. Y es que me imagino como un detalle de esta área. Porque una baquetica puesta por acá, ok, pero no nos dice mucho. ¿Qué tal una baqueta abandonada que haya tirado por acá? Eso nos dice mucho más del esfuerzo y de todo lo que pasó. Hay escenas muy fuertes de esta película que recuerdo mucho cuando tiene sus manos ya llenas de sangre, entonces va ensuciando toda la batería. ¿Qué tal una baqueta que denote un poco ese esfuerzo que se hizo ahí abandonada? Esta es una idea como que suena bien interesante. Aquí podríamos mostrar un par más de cosas, pero como que el foco de esto podría irse a la baqueta. Esa idea también suena bien.
Ahora empecemos a pensar en síntesis. Pensemos aún más en cómo podemos llegar al corazón de esta idea. En términos visuales, aquí tendremos que empezar a destacar cosas. Entonces, si queremos que la atención se vaya, por ejemplo, si queremos armar una composición de esto y la atención esté únicamente en la baqueta, tendríamos que hacer de algún modo que esto pierda un poco de interés, que sea más de contexto, que lo importante esté ahí, y también seguramente encontrarle un mejor lugar en nuestra composición. Se me acaba de ocurrir que también podríamos, por ejemplo, que si este es el formato de nuestro póster, esta misma idea de la baqueta tirada en el piso, vamos a tenerla por acá. Y estamos hablando de escenarios siempre en esta película. ¿Qué tal si concentramos absolutamente toda la atención como una luz que venga un poco desde arriba? Y esta baqueta por acá, digamos que aquí dice Whiplash. Esta es mucho más una síntesis de todas estas ideas, pero ahora mismo empiezo a verle un pequeño problema. Esto sí me está contando algunas cosas, me está contando como la idea de la batería, de la música, de la soledad, del egoísmo, de pronto del abuso y explotación. Estoy intentando cargar esto de esos conceptos, pero esta composición perfectamente podría llamarse como Asesinato de un baterista, y no es tampoco hacia donde quiero llevarlo. Así que empecemos a pensar cómo podemos dotar esto de cosas que nos faltan, como hay elementos más fundamentales que solo la sangre. Por ejemplo, aunque es una baqueta, siento que aunque la música está presente, el ritmo no me parece que esté tan claro y es algo que me gustaría transmitir acá. Como la idea de ritmo es muy importante en toda la película. Pensando en términos visuales, cuando hablábamos de ritmo, ¿se acuerdan que hablábamos de una repetición y un cambio predecible y constante? Entonces voy a empezar a pensar en la baqueta como mi elemento que se puede repetir. ¿Qué tal si tenemos una baqueta por acá? Otra baqueta, otra baqueta. Estoy pensando en contar con el ritmo un poco todo esto del desgaste, porque aquí es como ya, este tipo lo mataron, pero no estamos hablando de muchas cosas, como de todo el esfuerzo que pasó por ahí. Sé que estoy intentando como llevar ideas súper abstractas a elementos visuales, pero es más o menos ese el proceso, cómo empezamos a cargar y luego intentamos como ir atrás como espectadores y empezar a leer si lo que estamos haciendo tiene algún sentido y si estamos logrando como el objetivo principal. Esta idea de las baquetas podemos tener como algo muy común y que debe ser parte del research siempre. Descubrir pequeños detalles. Aquí viendo la película, pero también viendo un poco sobre cómo funcionan las baterías. No tenemos que ser expertos, pero la investigación siempre es importante. Las baquetas se gastan muchísimo mientras trabajas con ellas. Entonces estoy pensando que tal vez una progresión del desgaste es una idea que cuenta mucho. Si empezamos con una baqueta nueva, luego le aplicamos un poco de desgaste y es claro, entonces ya podemos llegar al punto en que una que esté gastada pueda contarnos esto que pasaba en la película, que la llenaba de sangre. Cada vez más gastada hasta un punto en que nuestro último elemento puede ser una baqueta rota. Y esta idea me gusta mucho más porque estamos como hablando un poco de ritmo y de esa progresión de lo que está pasando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baquetas. Eso no sé, eso lo vamos a decidir un poco en el camino. Por ahora es solo una idea muy general. Pero ya podemos empezar a pensar un poco en la lectura. ¿Será que este orden de esta progresión de aquí hacia acá está bien? ¿Será que necesitamos una progresión hacia arriba? No sé, si metemos todo esto en un formato, vamos a tener que meter más elementos. Tenemos que pensar en Whiplash,
texto, obviamente. Inmediatamente pienso en poner el texto aquí arriba, pero pensemos en la lectura de esto. Si vamos a hacer una progresión de arriba hacia abajo, tal vez me interesa contar ese desarrollo para al final sí gritar el nombre de la película. Entonces yo creo que esta es una mejor opción. Recordemos en modelos de lectura, como estas estructuras de lectura, vamos a empezar una lectura por esta área. Entonces sí me gusta la idea de no llegar directamente al nombre, sino de contar una pequeña historia hasta llegar al nombre. Vamos a tener que incluir un par de elementos como los nombres de los actores, seguramente. Hay muchos requerimientos y cuando estamos trabajando en diseño va a haber muchísimos requerimientos, también muchísimas limitantes. Entonces tengamos eso siempre en cuenta. No nos quedemos con la idea perfecta de lo que puede ser, sino siempre va a haber algún ajuste, algunos cambios, algunas cosas que deben ir marcadas, aclaraciones, condiciones y demás. Así que tengamos eso en mente durante el proceso. Yo creo que este por ahora va a ser el concepto con el que voy a trabajar. Ha sido el que más me ha gustado y siento que cuenta muy bien de lo que vamos a hablar. Este Whiplash no va a ir ahí. Entonces, con esto vamos a llevarlo a la computadora y vamos a empezar a trabajar. Ya nos vemos en Illustrator.